Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, ya se están conectando todas las personas. Llegamos al último encuentro de este ciclo que empezamos el mes pasado sobre cuestiones actuales del derecho a de las familias con enfoque de género. Bueno, como les decía, empezamos el 22 de agosto con esta actividad y llegamos al fin hoy con la disertación que va a estar a cargo de la doctora Lorena Sarquís, que está acá. Lorena, te saludo, buenas tardes. Gracias Hola, por buenas estar tardes. en este espacio. Antes de darle el pie a Lorena para que pueda comenzar, contarles un poquito de ella. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, diplomada superior en Ciencias Sociales, con mención en Género y Políticas Públicas, docente de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas y del Instituto de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Burlingame, curador oficial del Departamento Judicial de Junín. Sobre el final, como en todos los otros encuentros, vamos a generar un espacio para que pueda haber intercambio, aportes, preguntas, y sobre todo también consultas acerca de lo que es el trabajo final de este curso y demás. Pero bueno, antes que nada, el espacio es para Lorena, para que pueda exponer, así que Lorena, te escuchamos. Bueno, buenas tardes también a todos, a todas. Muchas gracias por estar ahí, gracias al Instituto por convocarme, gracias a Marisa Herrera como directora de este seminario, también por haberme invitado a participar. Y bueno, el tema que hoy yo voy a desarrollar puntualmente es mujeres en situación de discapacidad, también y más específicamente en relación a la maternidad o al ejercicio digamos, de la función de cuidado de las mujeres en situación de discapacidad. Voy a ver si puedo acceder a la presentación. Ahí Ya se está cargando, ahí está. ahí me aparece, ahí está, perfecto. Bueno, la verdad es que yo me planteé, digamos, respetando el temario que me fue asignado, lo organicé de la siguiente manera, un poco, primero plantear el marco normativo, ¿no? ¿Cuál es el cambio de paradigma? Y ahí me voy a centrar básicamente en tres ejes de cambio de paradigma. Luego voy a abordar, digamos, algunos aspectos, algunas cuestiones específicas, particulares, que se presentan en relación a las mujeres en situación de discapacidad. Voy a hablar de la interseccionalidad y sobre el final, digamos, voy a, como les dije, dirigirme más que nada a plantear esta cuestión de la maternidad de las mujeres en situación de discapacidad, el rol en la función de crianza, y también lo dividimos en dos, digamos, ejes, que sería maternidad institucionalizada y maternidad en la vida independiente. La verdad es que muy probablemente esta primera parte muchos de ustedes ya la conozcan, tal vez algunos no, por eso es que voy a hacer como una síntesis lo más acotada que pueda, pero sobre los aspectos fundamentales, ¿no?, de este marco normativo y el cambio de paradigma que viene a presentarnos. Básicamente no podemos abordar la discapacidad y también la salud mental desde, digamos, desde otro modelo que no sea un modelo de derechos humanos, desde un enfoque de derechos humanos, un enfoque que claramente queda reflejado en el Código Civil y Comercial, más puntualmente en el artículo 1 y 2, ¿no?, cuando nos hace como un link nuevamente con el 75, inciso 22, y con la ley de salud mental, con la ley 26657, ¿no? Si bien yo voy a abordar más puntualmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, digo, tenemos que tener presente que el marco normativo, por supuesto que es mucho más amplio, que en este tema puntual, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adquiere mucha importancia, puntualmente el artículo 12, que aborda el derecho a la salud, la observación 14 del comité, que es relativa a la salud, también los informes de la relatoría,
especial sobre el derecho de toda persona al disfrute más alto posible del nivel de salud física y mental. Digo, para quienes les interese seguir profundizando, que este encuentro sea básicamente un disparador para poder ir a buscar más material y para poder, digamos, seguir haciendo una lectura y profundizando algunos de los tópicos que vamos a tratar. Bueno, pongo estos datos porque de verdad la Relatoría Especial, tanto de salud como la Relatoría Especial de Discapacidad, tienen un abundante material que sinceramente en sus informes vamos a encontrar, bueno, mucha de la información que nos va a ser útil seguramente en el ejercicio nuestro profesional. Desde ya que también, digamos, hablamos de CEDAW, de Belén do Pará, y justamente por la Convención Americana sabemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana integra el bloque constitucional convencional, de modo que vamos a referir en este tema puntual que vamos a tratar hoy, en un apartado especial, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que viene dando la Corte Interamericana? El cambio de paradigma, a mí me gusta sintetizarlo de la siguiente manera, ¿no? Es decir, el cambio de paradigma que fuertemente, digamos, viene de este bloque de tratados de derechos humanos, tanto de ONU como de OEA, nos plantea, digamos, un cambio en tres aspectos fundamentales, ¿no? Entre otros, pero en estos, digamos, como son los pilares. Por un lado, la transición del modelo médico al modelo social. Por otro lado, la transición del modelo de igualdad formal al de la igualdad sustantiva. Y por otro lado, un modelo de adopción de decisiones sustitutiva a un modelo de adopción de decisiones con apoyos para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, voy a hacer una referencia breve, pero la explicación que viene, digamos, del por qué yo pretendo marcar este cambio de paradigma, porque luego cuando pretendamos abordar la maternidad de mujeres en situación de discapacidad, vamos a ver cuánto de este cambio de modelo nos aparece, ¿no? Digamos, permanentemente, y cómo tenemos que ir, de alguna manera, pudiendo visualizar cuánto es, digamos, lo que nos pesa, ¿no? Este modelo médico, fundamentalmente, en materia de personas en situación de discapacidad. Esta primera transición, ¿no? Del modelo médico a un modelo social, básicamente, como les decía recién, tanto, esto lo dice el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también muchos informes de las dos relatorías que yo les mencioné, dicen que este modelo médico es un modelo que básicamente el foco lo pone en el diagnóstico, ¿no? En lo que se le llama la deficiencia orgánica o funcional. Entonces, en base a este diagnóstico, o sea, el diagnóstico individual de la persona y la respuesta es también individual, ¿no? Es decir, es un modelo que claramente es diametralmente opuesto al modelo social que, como vamos a ver más adelante, pero que ya les anticipo, el enfoque, la mirada, no está tanto en lo individual, sino más bien en el orden social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este modelo médico, no se reconoce, esto, ahí yo les voy haciendo las declaraciones, por ejemplo, esto lo dice el Comité de las Personas con Discapacidad de la observación 6, dice, no se reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derecho, ¿no? Sino que quedan reducidas a sus deficiencias y a partir de ahí, a partir de esa deficiencia, digamos, consideramos que hay motivos fundados, motivos legítimos para restringirles o denegarles derechos. Por otro lado, al no considerarlas sujetos de derechos, es decir, al considerarlas objetos pasivos de atención o de beneficencia, las, digamos, respuestas, ¿sí? Están más bien dirigidas a lo que se entiende que hay que reparar en la persona, ¿no? Ese déficit que tiene la persona, hay que repararlo, hay que rehabilitarlo, hay que curarlo. Y ahí vamos a ver, acá, quienes tengan interés en ampliar, están los modelos, digamos, las respuestas sociales que han tenido la discapacidad, que Agustina Palacios lo trabaja mucho en su tesis doctoral. Bueno,
las respuestas son, como dijimos, individuales. Y si hay que curar, hay que rehabilitar, hay que reparar, bueno, en el último, digamos, modelo, el modelo médico rehabilitador, básicamente es donde cobra, digamos, mucha importancia todo lo que es el ámbito institucional, ¿no? Ni en el ámbito de la salud mental, el ámbito manicomial, ¿sí? Es decir, a dónde curamos, a dónde reparamos, fundamentalmente en los ámbitos institucionales, ¿sí? Aun cuando nos vayamos de los ámbitos institucionales, por ejemplo, la respuesta en el ámbito de la salud mental está más bien centrada en todo lo que es el plan farmacológico. Entonces, este modelo médico es un modelo médico que nos dice el mismo comité, y también nos lo dicen las relatorías, es incompatible con la convención, ¿sí? Es un modelo incompatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el comité dice, fíjense, le preocupa el hecho de que las leyes y las políticas de los estados sigan considerando la discapacidad desde la perspectiva del modelo médico o de beneficencia, ¿no? Esta palabra beneficencia justamente nos viene a marcar, ¿no?, una mirada asistencialista, ¿no? Una mirada que de alguna manera considera a esa persona, ¿no?, una persona merecedora de respuestas tutelares, ¿sí? Sin la capacidad, sin la idoneidad necesaria, o, digamos, no responde a ese estándar de normalidad que de alguna manera fue el que, digamos, sobre el cual se fue delineando muchas de las leyes que ya son derogadas algunas y otras todavía están vigentes y son muy, digamos, receptoras de este modelo médico. Entonces, es incompatible con la Convención, nos impide reconocerlas como sujetos de derechos, como titulares de derechos, y en este contexto los estados deben abandonar este enfoque asistencialista y modificarlo con una perspectiva de derechos humanos. Eh, el modelo social, ¿no? Este modelo social que aparece con, digamos, no es que aparece con la convención, el modelo social básicamente tiene orígenes en el año 70, en 1970, con el movimiento de vida independiente, pero yo ahí no me voy a detener en historizar un poco la razón, digamos, y el origen del modelo social, sí decir que este modelo queda plasmado en la Convención del 2006. La Convención del 2006 es una convención del ámbito de Naciones Unidas, es el primer tratado de derechos humanos que surge en el siglo XXI, es un tratado que tiene muchas particularidades que lo distinguen en relación a otros tratados, por ejemplo, que fue adoptado y fue redactado su texto con la participación de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, ¿sí? Esto, digamos, es una nota como muy particular de este tratado, porque no lo tienen otros anteriores, es decir, pues lo vamos a ver, pero ellos y ellas participan bajo el lema nada de nosotros sin nosotros, es decir, no es como un stop, no pueden regular, no pueden referirse digamos, a nuestros derechos, sin poder escucharnos a nosotros en relación a nuestra situación. Entonces, bueno, ahí hay como una marca muy especial en esta convención, y desde el modelo social lo que se reconoce es que la discapacidad es una construcción social, ¿no es cierto? Y que las deficiencias, puse diversidad en grande porque, digamos, yo adhiero un poco al planteo que hace Agustina Palacios de más bien referir a la diversidad, ¿no? A la diversidad humana, a la diversidad dentro de la misma discapacidad. Pero bueno, en definitiva es una construcción social donde estas diversidades no se deben considerar motivo legítimo para restringir derechos. Y a mí, hoy no nos da el tiempo, pero a mí me gusta mucho por ahí empezar marcando, ¿no? Cómo otros colectivos, en el caso de las mujeres mismas, los niños, ¿no? Es decir, cómo estas convenciones como CEDAW, por ejemplo, y la Convención sobre los Derechos del Niño, también hicieron una modificación en relación al sujeto de derechos.
¿sí? Es decir, fíjense que las mujeres en su momento, en nuestro código, eran incapaces de ejercicio relativa, las infancias eran también incapaces de ejercicio, hoy hablamos del principio de capacidad progresiva, entonces también pensar, ¿no?, en materia de discapacidad, cómo es un grupo al que históricamente se le ha negado la capacidad jurídica justamente en base a la mera existencia del diagnóstico, ¿no? Por eso es que se hace tanto hincapié en marcar el abandono del modelo médico, o como dice la misma relatoría, poner el diagnóstico en un justo equilibrio, ¿no? Es decir, pero claramente pierde ese lugar, digamos, tan preponderante que tuvo bajo el modelo médico. Entonces, desde la convención, de esta convención del 2006, que de hecho nosotros tenemos la convención interamericana, la convención que es del año 1999 para eliminar todas las formas de discriminación, la realidad es que esta convención, las dos, por supuesto, tienen un contenido sumamente valioso, pero la convención de ONU, la última convención, todavía avanza un poco más, tiene estándares tal vez más superadores en algunos puntos en relación a la Convención Interamericana. Entonces, ¿qué es lo que dice la Convención de ONU? Dice, bueno, ¿cuál es el propósito de la Convención? Y esto lo marca constantemente, si ustedes lo han leído o la van a volver a leer a la Convención, en casi todos los artículos marca que el propósito es promover, proteger y asegurar el pleno goce, el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad, ¿no? Fíjense que la dignidad es justamente el elemento distintivo del sistema de derechos humanos, ¿no? El respeto por la dignidad de la persona. Entonces, bueno, el pleno goce en igualdad de condiciones. Y esto, como dije recién, en la mayoría de los artículos se vuelve a repetir, ¿no? En igualdad de condiciones. Y bueno, porque claramente lo tiene que decir y tantas veces, porque la historia, digamos, si hoy digamos, si hiciéramos solo un curso de discapacidad, podríamos revisar los diferentes modelos y lo que vamos a ver, así como cuando hablamos del patriarcado, ¿no? Decimos que es un orden social longevo, ¿no? Que tiene miles de años. Bueno, los modelos que han, digamos, de tratamiento, qué se ha concebido por la discapacidad y cuáles son las respuestas, también son modelos, digamos, que tienen miles de años de vigencia, y digamos, y que en general, digamos, con variantes, por supuesto, digamos, no la han considerado una persona que puede ejercer derechos en igualdad de condiciones. Entonces, por un lado ese propósito, y por otro lado, dice las personas con discapacidad incluyen, ¿no? Incluyen aquellas que tengan un déficit, vuelvo a decir, tal vez una diversidad física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo, ¿no? Acá nos marca a largo plazo, que al interactuar con diferentes barreras impiden la participación en igualdad de condiciones en la sociedad. Entonces, fíjense que acá, ¿no? Justamente el modelo social, lo que, digamos, viene a incorporar es esto, ¿no? El orden social, un orden social pensado para personas, ¿sí? Entre comillas, digo, normales, ¿no? Es decir, para personas normales. Entonces, este orden social es el que, de alguna manera, a partir de la convención, tenemos que modificar. ¿Por qué? Porque lo que la convención nos invita a reflexionar es que básicamente la discapacidad, como dice Agustina Palazzo, está en el ojo del que la mira, ¿no? Es decir, es una sociedad que no ha pensado, no fue diseñada, no fue pensada para la diversidad humana, ¿no? Entonces, bueno, la dimensión personal, la dimensión social, y a partir de ahí es que hablamos de las barreras discapacitantes, ¿no? Es decir, fundamentalmente el modelo social de lo que nos viene a hablar es de las barreras, ¿sí? De las barreras, de las diferentes barreras. La que tal vez todos ahora o todas ya hemos empezado como a registrar un poco más son las barreras arquitectónicas, ¿no? Esto de que
los espacios públicos, las reparticiones públicas y muchas de las privadas, ¿no? Han empezado a incorporar rampas, barandas, bueno, algún otro dispositivo electrónico, por ejemplo, los cajeros, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo se empiezan básicamente a eliminar algunas barreras que tienen que ver con el impedir el acceso, la accesibilidad, ¿sí? A determinados espacios públicos y, digamos, si yo no puedo acceder a esos espacios públicos muchas veces, tampoco puedo acceder al ejercicio de mis derechos. Entonces, las barreras discapacitantes, por otro lado, y también lo dice la Convención y lo dice la Corte Interamericana, están las barreras actitudinales, ¿no? Las barreras debidas a la actitud. Y acá es donde yo tal vez me quiero como parar y les pido, ¿no?, que reflexionemos, tal vez no en este momento, pero que nos quede esa idea como de tarea pendiente, ¿no?, de reflexionar sobre nuestras barreras, y son barreras debidas a la actitud, porque yo digo, todos y todas estamos socializados en general bajo este modelo médico hegemónico, ¿no? Este modelo que nos ha hecho ver a la discapacidad como un poco de costado, ¿no? Como pensando esto que decíamos, personas que requieren de nuestra asistencia, de nuestra beneficencia, pero no como sujetos o sujetas de derechos, ¿no? No como personas con potencialidad de ejercer esos derechos. Entonces esas barreras actitudinales son las que muchas veces, y a nosotros, a nosotras que estamos en el ejercicio de la profesión, ¿sí?, en judicial y en el ámbito privado también, pero bueno, esas barreras debidas a la actitud son las primeras barreras muchas veces con las que se enfrentan las personas en situación de discapacidad. Entonces, ahí, como bueno, ¿no?, la primera cuestión, del médico, del modelo médico al modelo social, esto dicho muy sintéticamente. El segundo cambio es el modelo de igualdad formal, ¿no? Esto que todos y todas los abogados, las abogadas repetimos siempre, somos todos iguales ante la ley, ¿no? Nos corresponde a todos en igualdad de condiciones que se nos reconozcan los mismos derechos, que nos reconozcan las mismas garantías. Bueno, este modelo de igualdad formal, la Convención, de alguna manera, lo viene a superar, a partir de lo que presenta como un modelo de igualdad sustantiva. Y ya hay antecedentes, por ejemplo, de este cambio de igualdad formal a igualdad sustantiva en la Convención de Discriminación Racial, en la Convención, en la CEDAW, cuando habla de las medidas especiales, de las medidas de acción positiva, las que finalmente recepta el 75, inciso 23, ¿sí? Entonces, bueno, yo entiendo que el Sistema Internacional de Derechos Humanos ya viene dando un mensaje en relación a que la igualdad formal no alcanza. ¿Y qué es lo que dice el comité en relación a esto? Es decir, el comité de personas con discapacidad, el comité de expertos, de expertas que crea la convención, ha adoptado una observación general, que es la observación general 6, que refiere a igualdad y no discriminación, que yo la acompaño como material y que de verdad recomiendo su lectura, porque es útil en relación a las personas con discapacidad, pero es útil también como mensaje del sistema internacional en relación a otros colectivos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, el dilema de la diferencia, la igualdad formal no lo resuelve, ¿no? El dilema de la diferencia. Y yo me acordaba que hace poco que se estuvo trabajando en un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial en el ámbito de la provincia, se incorporó dentro de los fundamentos, ¿no?, porque había un capítulo específico a personas en situación de vulnerabilidad, y justamente en los fundamentos, la razón de ser de ese capítulo estaba dada en que el dilema de la diferencia, ¿no?, esto que Nancy Fraser nos habla del dilema de la redistribución y del reconocimiento, que acá lo vamos a ver reflejado en la observación. Bueno, acá lo encontramos, es decir, la igualdad formal no alcanza, el dilema de la diferencia no lo resuelve, ¿eh? Es cierto que hay personas que, digamos,
tienen una desigualdad estructural, histórica, ¿no? Hay colectivos que históricamente han sido vulnerados, ¿no? Más que una vulnerabilidad íncita en la persona, ¿no? Una vulnerabilidad debida al tratamiento, a las respuestas que han encontrado. Entonces, de ahí que, vuelvo, ¿no? El comité alude en esta observación 6 a la igualdad sustantiva, ¿no? Y dice que esta igualdad sustantiva, ¿no? Comprende estas dimensiones. Y acá la verdad es que quienes han leído y quienes no, por ahí los invito, ¿no? A Nancy Fraser, cuando ella habla del dilema el dilema de la injusticia del reconocimiento y la injusticia redistributiva, bueno, es como si hablara ella, porque justamente, fíjense que habla de la dimensión redistributiva justa, ¿no? Para afrontar las desventajas socioeconómicas. Y este punto quiero marcarlo porque el mismo texto de la Convención de Discapacidad dice expresamente que en su mayoría las personas con discapacidad vivan en situación de pobreza, ¿no? Y esto tiene que ver también con una exclusión del sistema educativo, que tiene que ver a la vez con la exclusión con el sistema laboral, ¿no? Entonces, digamos, este sistema, de alguna manera, que las ha ido dejando afuera, tiene impacto en lo que tiene que ver con la desventaja socioeconómica. Y ustedes tal vez se pregunten, Lorena, pero bueno, a ver, ¿y esto, digamos, dónde lo ubico en un proceso judicial, no? Y yo, por ejemplo, en base a estos argumentos, en mi caso como curadora oficial, que me toca intervenir en muchos procesos, donde justamente, digo, ya mi designación da cuenta de que, digamos, para que el curador o la curadora oficial tome intervención en un proceso, tiene que además, en el campo de la salud mental, carecen de recursos económicos y en general de familiares que puedan asistirlos, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo siempre digo que, ¿qué hacemos? Miramos en relación a la persona. ¿Nos alcanza a designar apoyo para posición? Ahí yo... Te tildó por un momento, Lorena. No sé si me escuchás. Tres, que es la obligación, ¿no? Lorena, ¿estás por acá? ¿Me escuchás? Tienen que haber muchas... a veces para... Creo que está con un temita de conexión. Vamos a esperar un segundito. Justa que nos hace mirar la situación de desventaja socioeconómica y Lorena, ¿me escuchás? vuelvo a decir, no, no te escucho. Ahí está. ¿Sabés qué? Ahí sí. Ahora te escuchamos bien, pero recién teníamos un temita seguramente con la conexión y no Ah, te escuchamos. ok. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Pero por ahí volver para atrás. vuelvo un poquito, no sé hasta dónde. Sí. Si me alcanzaron lo de la redistribución, ¿algo se llegó a escuchar? No, acá tomo a Tienza, no veo tu nombre, pero bueno, me dio por tu cara. Si alguien recuerda y nos puede decir qué es lo último por dónde nos quedamos, ahora voy a habilitar los Bueno, micrófonos para que si puedas. vuelvo si no vuelvo... Perdón, Ahí lo está. que yo escuché es hasta lo que estabas hablando de la parte de acá, del modelo de igualdad sustantiva, la dimensión participativa, creo que hasta ahí se escuchó. Pero si quieren retomo este último punto, básicamente decir la dimensión redistributiva justa, ¿no? Yo lo que les comentaba, no sé si
Convención, en su propio preámbulo, reconoce que la mayoría de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza, ¿sí? Y el comité luego dice que en relación, digamos, los hombres con discapacidad, las mujeres con discapacidad, Ay, qué lástima. Vamos a esperar Ay, qué lástima. Sí, ¿Cómo se corta? sí. Qué lástima. ¿se escucha? No. No. No, Ahora sí. cortando. Ahora, el se escucha, se escuchó. Bueno, si no, vuelvo, y si no me cambio de lugar, por ahí puede ser Dale, algo de dale, eso. ¿Sí? dale. Que la propia convención en el preámbulo reconoce que la mayoría de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza, ¿sí? Y esto tiene que ver con una lógica de... Si uno está excluido del sistema educativo, en general tiene muchas menos chances de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces decir, bueno, si... lo que les planteaba recién es, en mi caso como curadora designada en los procesos judiciales, digo, me niego, ¿no?, a que lo único que pensemos es a mirar el sistema de apoyos. Por ejemplo, me designan apoyos para actos de disposición, cuando no hay un solo bien registral a su nombre, ¿no? Y porque justamente la acción tiene que ver con la dirigir la mirada. Ay, qué lástima. Puede llevar a... A ver, vamos. La inclusión previsional, a la municipalidad, a desarrollo social, ¿se entiende? Es decir, bueno, acá encuentro, digamos, mis fundamentos, por ejemplo, los acompaño, ¿no?, de esta observación general 6 del 75 inciso 23, que me habla de las medidas de acción positiva. Después la otra dimensión es la dimensión del reconocimiento, ¿sí? Habla de combatir el estigma, los estereotipos, los prejuicios y la violencia. Esto también yo lo voy a abordar ahora en unas filminas más adelante. Entonces, la dimensión redistributiva, el reconocimiento, está muy asociado a estereotipos negativos, ¿sí? A estereotipos justamente que los estigmatizan, ¿eh? A prácticas nocivas, por ejemplo, las prácticas internativas, las prácticas de esterilización de las mujeres, ¿sí? Otra dimensión es la dimensión participativa. ¿Cuál es el lugar que le reconocemos, ¿no?, en el debate, ¿sí?, en el debate social? ¿Qué lugar ocupa esta persona en ese proceso judicial al que le toca intervenir? Y esto también lo voy a abordar un poquito más con detenimiento. Una dimensión de ajustes, ¿sí? Acá, en relación a los ajustes, ya tenemos, por ejemplo, la observación 14 de salud, ajustes en relación a la... Pero este concepto de ajustes razonables. Lorena, disculpame que te interrumpa, ¿me escuchás? Garantizar la accesibilidad de las... Lorena, ¿me escuchás? particulares. Me parece que se lo tilda ella también. Perdón, ¿me estás escuchando ahora, Lorena? Yo te escucho. Ah, bárbaro. Sabes que tenemos un temita estos últimos minutos, se nos estuvo entrecortando bastante tu voz, más que nada. Ok. Se me ocurre un pasito, una sugerencia. ¿Viste estos 3 puntitos que dicen más acciones? Sí. Abajo de todo, la anteúltima opción, desactivar video entrante, dice. Eso lo que va a hacer es que vos nos dejes de ver a nosotros las imágenes, pero nosotros te vamos a ver y escuchar mejor a vos. Okay. ¿Te parece que probemos eso?
a ver, ¿cómo me decís? Ahí En los estoy. 3 puntitos de más Desactivar acciones. video entrante. Exacto. Ahí va. Tildalo. Te vamos a aparecer nosotros con las iniciales, no vas a ver nuestra imagen, Perfecto. pero por ahí podemos probar si con eso nosotros recibimos mejor lo tuyo, ¿sí? Bárbaro. Y una Bárbaro. cosita Continuamos más, así. aprovechando Cualquier la cosa te vuelvo a interrupción, interrumpir, perdón. aprovechando la interrupción, es probable que se haya desfasado también la presentación del PowerPoint. Ahora estamos viendo la la 14. placa 14. No sé si estamos Ok. bien. Estamos bien. Ok, ok. Bueno, Sí, ahora te estamos escuchamos bien. bien por lo menos, Sí. así que Bueno. Continuamos así. continúe nomás. Bárbaro. Entonces decíamos, bueno, ¿cuáles son las estrategias? Que voy a tratar de avanzar un poco rápido para que no nos quede tanto material afuera. ¿Cuáles son las estrategias que nos plantea el comité y la convención misma claramente para alcanzar la igualdad sustantiva? Bueno, en principio incorpora el concepto de accesibilidad universal, y después establece como estrategias el diseño universal, es decir, concebir los objetos, los servicios desde el inicio ya diseñados para la mayoría, digamos, para, como decíamos recién, para la diversidad humana, pero cuando ese diseño universal no alcance, tenemos que recurrir a los ajustes razonables, que son ajustes que se efectúan en un caso concreto, en un caso específico, que justamente se llevan a cabo después que se plantea, se los requiere, se los reclama. Y también tenemos los apoyos. Los apoyos, en definitiva, hago como una gran división acá, ¿no? Tenemos por un lado los apoyos para la vida independiente, ¿sí? Y los apoyos para ejercer la capacidad jurídica, que probablemente para ustedes sean los que tengan más familiaridad, porque son los apoyos que se designan en general, aunque no necesariamente los apoyos para la capacidad jurídica tienen que ser apoyos formales, pero son los que se designan en los procesos judiciales de determinación de la capacidad jurídica, las viejas insanías y curatelas, ¿sí? Pero acá les quiero decir, bueno, ahí en la presentación les dejo en los artículos donde la Convención incorpora este concepto de accesibilidad, de diseño y de ajustes, que los define, porque de hecho en el artículo 2 da una serie de definiciones, pero los apoyos como tales no están definidos en la Convención. Y ahí tal vez nos encontramos con una primer problemita. Lo cierto es que la Convención, si bien no los define, los menciona no menos de 20 y pico de veces y en diferentes artículos, ¿sí? Entonces, se hace esta distinción entre apoyos para la vida independiente, que pueden ser tecnologías de apoyo, dispositivos de apoyo, las personas, bueno, ahora me va a salir, y los apoyos para el ejercicio del asistente personal, la figura del asistente personal. Y los apoyos para ejercer la capacidad jurídica, que son los apoyos que básicamente vamos a encontrar en el artículo 12 de la Convención de Discapacidad, que son los apoyos para tomar decisiones con contenido jurídico. La tercera transición, vamos, ¿no? Justamente enlazado con lo anterior como estrategia de accesibilidad, digamos, a tener que transitar de un modelo de adopción sustitutiva a un modelo de toma de decisiones con apoyo, ¿no? Entonces, fíjense que hasta 2015, por lo menos, tal vez antes, porque teníamos ya la ley de salud mental que establecía una cierta gradualidad en la capacidad jurídica, pero hasta 2015 más o menos, estábamos en general habituados a la designación en los procesos judiciales de un curador o de una curadora que tenía funciones de representación, ¿no? Entonces digo que hasta ahí, digamos, la persona en situación de discapacidad, ahí, digamos, si alguien tiene dudas de que fueron considerados objeto, acá se ve con mucha claridad, porque el curador, la curadora, pasaba, digamos, a ocupar, digamos, su lugar, a tomar las decisiones, sin ninguna consideración a lo que, digamos, es un imperativo, que es los deseos, voluntad y preferencias, ¿no? Es decir, nada importaba de alguna manera cuáles eran los deseos, voluntad y preferencias de la persona en situación de discapacidad, porque bastaba, digamos, que el sustituto tomara una decisión para que esa decisión
fuera válida. Entonces, ¿qué es el apoyo? Yo acá también en la documentación les agrego este documento de la Relatoría de Discapacidad, es un documento del 2016, perdón, que dice, arranca, ¿no?, casi en su principio diciendo, ¿qué es el apoyo? Dice, y el apoyo es el acto de prestar ayuda, ¿no? Es una práctica profundamente arraigada en todas las culturas y en todas las comunidades. Pero lo que dice es el apoyo de las personas con discapacidad sigue siendo marginal, ¿no? Es decir, todavía acá tenemos como algunas cuestiones, siguen siendo marginales, ¿no? Pero todos necesitamos apoyo. Y acá es como si se quiere un segundo ejercicio, ¿no? El primero era pensarnos a cada uno de nosotros con las barreras actitudinales, ¿no? Y el segundo ejercicio es pensarnos a nosotros con nuestros sistemas de apoyo. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria? Y les voy a decir que desde que yo empecé a pensar, digamos, en este sentido, descubro que mucho más de lo habitual, uno recurre a una persona de confianza para tomar decisiones en algún ámbito de nuestra vida. Muchas veces tiene que ver con la salud, de llamar a alguien que es más de confianza, que es más entendido, digamos, para hacer una inversión, bueno, en infinidad de situaciones, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es el apoyo, ¿no? El acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar actividades de la vida cotidiana y participar en la sociedad. Ahora, lo que pasa es que en relación a los de apoyos, nosotros lo que tenemos es que los apoyos para la capacidad jurídica son estos apoyos que se designan formalmente en los procesos de capacidad, pero que, vuelvo a decir, no necesariamente, ¿sí? Los apoyos tienen que tener no necesariamente el apoyo tiene que salir de una restricción de la capacidad jurídica y no necesariamente el apoyo tiene que tener una designación judicial. Y de hecho, fíjense que acá, cuando habla, la relatoría dice son de carácter oficial u oficioso. Y si uno lee todo el documento, todo el contenido, en general, los oficiosos se refiere a estas personas de la familia o personas cercanas, ¿sí?, que de manera oficiosa le prestan esta asistencia a la persona en situación de discapacidad. Entonces, un modelo de discapacidad que se basa en los derechos humanos importa, esto lo dice el comité en la observación 1, pasar de un modelo de adopción sustitutiva a un modelo de apoyos. Y acá tenemos que tener mucha atención, porque lo que uno ve en general en las sentencias que modificamos los nombres, pero en la esencia seguimos actuando bajo un modelo de representación, ¿no? Entonces, el modelo de representación es un modelo que en nuestro Código Civil, digamos, incorpora, ¿sí?, para supuestos muy excepcionales, que son cuando la persona está, ¿me escuchan? ¿Vamos? Absolutamente imposibilitada de interactuar con el medio y cuando los apoyos fracasaron. Es decir, el modelo de representación o de apoyos con funciones de representación es un modelo que el Código conserva, que no, digamos, que hay bastantes críticas en algún punto, porque la Convención no mantiene la representación, ¿sí? Es decir, fue en el debate del artículo 12 donde se deciden por el modelo de toma de decisiones con apoyo. Pero en definitiva, como sea, porque hay una cuestión ahí, la representación como tal, que importa que yo, en base al interés superior, a lo que considero mejor para esa persona en situación de discapacidad, tomo las decisiones, es un modelo que la Convención claramente rechaza, que digamos fuertemente rechaza por otra parte. Entonces, pasar de un modelo de tomas de decisiones sustitutiva a un modelo de apoyo significa que justamente la persona de apoyo asiste, acompaña la toma de decisiones, en un proceso de toma de decisiones, ¿sí?, donde muchas veces dialogamos con la persona, me pasa como curadora, ¿no? Digamos, vamos dialogando para poder tomar una decisión, para que ella pueda tomar una decisión con mi asistencia, ¿sí?
Y ahí tenemos que yo no puedo tomar una decisión de acuerdo a lo que, ¿no? Esto del pater familia, que es de alguna manera esta figura que tiene que ver con un sistema patriarcal donde un otro, una otra, ocupa un lugar, digamos, de distinta jerarquía, de menor valor, donde la persona que se posiciona en el otro lugar es quien, digamos, tiene la palabra válida, ¿sí? La decisión correcta. Bueno, este modelo es un modelo que la Convención claramente rechaza. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice el comité en relación a las mujeres? Vamos a ir entrando un poquito, ¿no?, en el tema más específico, pero me parecía que no podíamos hablar de mujeres en situación de discapacidad sin que yo les diera como estas coordenadas, como el ABC, si se quiere, en materia de capacidad y discapacidad, según la Convención. En la práctica, fíjense, dice, se suele hacer caso omiso a las opciones de las mujeres con discapacidad, ¿no? Especialmente de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, ¿no? Acá la discapacidad psicosocial o intelectual y la discapacidad mental, lo que tiene que ver con el, digamos, con el diagnóstico psiquiátrico muchas veces, no necesariamente, porque el intelectual no es necesariamente un diagnóstico psiquiátrico, pero bueno, en definitiva, este tipo, también es cierto que la Convención, digamos, tiene un paraguas, ¿no?, sensorial, físico, mental, bueno, pero más de estas mujeres todavía se les hace caso omiso a sus opciones, a sus decisiones, y se suelen sustituir por terceros, ¿no? Digo, si nosotros justamente venimos haciendo este seminario que nos importa la perspectiva de género, y sabemos que ya la mujer de por sí, ¿no?, digamos, sin que tengan una intersección con la discapacidad, es una mujer donde, digamos, sus decisiones en general son puestas en cuestión, ¿sí?, o se les reservan para determinados ámbitos. Bueno, claramente a las mujeres en situación de discapacidad tienen todavía, ¿no?, como una situación de desventaja mayor, o digamos, o este derecho se les vulnera todavía en mayor medida. Y dice, sustituidas por terceros, en general representantes legales, tutores, miembros de la familia, ¿no? Entonces, es decir, y hasta en la vida cotidiana, en las decisiones de la vida cotidiana, ¿no? No necesariamente la mujer en el marco de un proceso judicial. Entonces dice, todas las mujeres han de poder ejercer la capacidad jurídica, tomando sus propias decisiones, con el apoyo cuando así lo deseen, ¿no? Y habla de decisiones que tienen que ver con tratamientos terapéuticos, con la autonomía reproductiva, con el derecho a la vida familiar. ¿No? Pero fíjense que el comité en el 2018, en esta observación que destina a la igualdad y no discriminación, dice todas las mujeres deben ejercer la capacidad jurídica con apoyos en las tomas de decisiones siempre que lo desean. Porque acá también es cierto que el comité entiende que justamente la capacidad decisoria, al tenerla la persona en situación de discapacidad, puede incluso, llegado el caso, rechazar los apoyos. Y acá una cuestión que quiero introducir, por lo menos para que, digamos, quede expuesta en este encuentro, es el tema de los apoyos sin perspectiva de género, ¿no? Es decir, pensar también la designación, ¿no? Como dice acá, no abordar el apoyo en forma neutra. Entonces también esto nos hace pensar, muchas veces mujeres que son víctimas de violencia familiar y se designa como apoyo judicial a su conviviente o a su pareja, ¿no? O algún miembro de la familia, donde también hay un contexto de violencia familiar, o para el ejercicio de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, bueno, ¿no? Entonces empezar a pensar, a ir afinando un poco la mirada, ¿no?, en relación a quienes designamos como apoyos, pero que siempre basándonos en este principio, ¿no?, de que la persona es quien decide o propone, mejor dicho, quiénes van a ser sus apoyos, y lo único que pide la Convención, y también el 43 del Código, es que sea de confianza, ¿no?, que sean personas de confianza. Y acá incorporo un poquito el tema de la salvaguardia, que a veces hay mucha confusión en relación a las salvaguardias,
Porque dicen, bueno, por ejemplo, proponemos la revisión de la sentencia en el término de 3 años. Y esto no es una salvaguardia, porque la salvaguardia tiene que ver, básicamente, o sea, esto tiene que ver con que el estado, digamos, de salud no es inmodificable, como dice la ley de salud mental. Entonces, cada 3 años tenemos que ajustar el esquema de apoyos, ¿sí? Si hay mayor necesidad o menor necesidad. Pero la salvaguardia, lo que viene a la función de la salvaguardia, es que justamente quien ejerce la función de apoyo, la ejerza en función de asistencia y no de representación. Esto dicho como en lenguaje sencillo, ¿no? Es decir, la salvaguardia fundamentalmente se dirige a, es como sería un recurso, ¿no? que incorpora la convención para chequear y monitorear de alguna manera que quien ejerce la función lo haga como la convención lo establece, que es brindando asistencia, ¿no? Que no se vaya a la modalidad de representación. Y también, como ha dicho también la Corte de Nación en un fallo de unos 2 o 3 años, bueno, hay que ver si en esa interacción del apoyo de la persona que recibe el apoyo y la persona que lo presta, bueno, no se advierten como, digamos, temor, bueno, si, bueno, temor, cómo funciona ahí, ¿no? Esa relación. Miedos, ¿no? Es decir, porque, bueno, muchas veces justamente esto se detecta. Hace poco me pasaban a mí en un proceso para ver si yo podía asumir la designación, y era la nieta, ¿no? De un marco de violencia familiar, la administraba todo el dinero, bueno, digo, a ver, hay que ver ahí el marco de interacción entre la persona que recibe el apoyo y la que presta el apoyo. Acá no vamos hoy a trabajar cómo se incorporan los apoyos en el Código Civil y Comercial, lo vamos a dejar seguramente para algún otro encuentro, otro programa de capacitación, pero decir que la Relatoría de Discapacidad reconoce a Argentina, ¿no? como un país que ha revisado el marco jurídico, y bueno, y que reconoce justamente el derecho de las personas en situación de discapacidad a acceder al apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un Código Civil que se adecúa a los estándares internacionales en materia de discapacidad, ¿sí? Y ejercicio de la capacidad con apoyos, y no un ejercicio o un modelo de sustitución como el que decíamos recién. Bueno, voy a la cuestión de las mujeres, ¿no? Acá hay una doble invisibilidad. Si nosotros leemos el marco teórico feminista, en general hay muy poco específico de las mujeres con discapacidad, y si leemos los autores, las autoras que han desarrollado el modelo social, en general las mujeres con discapacidad también están invisibles, ¿no? Acá hay una doble invisibilidad, entonces esto, digamos, como para empezar a marcar esta cuestión, y también lo que dice un informe de la Oficina del Alto Comisionado, que los datos empíricos muestran que hombres y mujeres viven la discapacidad de manera diferente, y que esta diferencia está marcada fuertemente, dice, por la cuestión de género. Es decir, no me quiero ir demasiado, pero es cierto que el hombre con discapacidad tampoco responde al universal, ¿no? A ese hombre hegemónico, a ese hombre blanco capaz, ¿no? No responde, pero aún así, digamos, goza de mayores privilegios, si se quiere, que las mujeres en situación de discapacidad. ¿Qué es lo que la convención establece? Acá, como le dicen, hay como una doble entrada, ¿no? En relación a la perspectiva de género en la convención de discapacidad. ¿Por qué como una doble entrada? Porque hay un artículo específico a las mujeres con discapacidad, pero en el texto convencional la perspectiva aparece de modo transversal, es decir, en varios de los artículos menciona a las mujeres, por ejemplo, con el 16 cuando habla de la violencia, pero también de alguna manera en algunos otros artículos lo incorpora. Entonces, es decir, hay una doble entrada, un artículo específico, esto otra de las innovaciones, ¿no? Como les decía. Entonces, ¿qué dice? Un primer apartado dice que los estados reconocen que mujeres y niñas están sujetas a múltiples formas de discriminación.
acá cuando abordemos discriminación interseccional, vamos a ver que como tal no está definida en el texto convencional, sino que surge de la voz del comité. Entonces, múltiples formas de discriminación. Y que a ese respecto se deben adoptar medidas para asegurar el disfrute pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades, ¿no? Entonces, reconoce la discriminación múltiple y reconoce que hay que tomar medidas en relación a esta discriminación múltiple. Por otro lado, lo que dice es que los estados van a tomar medidas para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer para garantizarle también el ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero habla de medidas pertinentes, ¿no?, para lograr el pleno desarrollo, adelanto y potenciación. Acá yo lo que les traigo es algunas menciones, tanto de la convención, como de la relatoría, como del comité específica de las mujeres, ¿no? ¿Y qué dice? Por ejemplo, el preámbulo dice, reconociendo que las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones, abuso, abandono, trato negligente, malos tratos o explotación. Entonces acá digo una alerta, ¿no? Sé que hay gente por ahí de los equipos técnicos, de los equipos periciales, mismo de los juzgados, ¿no? Yo como curadora, la verdad es que les diría que en el último tiempo estoy como mucho más atenta, tengo mucho más puesto el ojo con esta cuestión, ¿no? Pero así como digamos, no hay que generalizar, ¿no? Como primera medida, ¿no? Porque hay una diversidad en la discapacidad, hay una diversidad de diagnósticos, hay una diversidad de contextos sociales y demás. Entonces, sin caer en generalizaciones, pero como dice el comité, la convención, bueno, la mayoría vive en situación de pobreza. Entonces digo, acá alerta, ¿no? Acá hay que mirar, hay que mirar ese punto, ¿no? ¿En qué situación está esta persona en relación a lo socioeconómico? Si yo tengo una mujer en situación de discapacidad, bueno, hay que indagar un poquito acá en relación a esta cuestión, porque también nos está alertando la convención de que la mayoría de ellas están expuestas a sufrir en mayor medida situaciones de violencia. También dicen que son las quienes mayor exclusión y aislamiento se enfrentan en cuanto a la toma de decisiones del lugar de residencia y su sistema de vida. Fíjense qué interesante, esto lo dice la observación 5, ¿sí? Dice, debido a estereotipos paternalistas y modelos sociales patriarcales que discriminan a las mujeres en sociedad, ¿no? Es decir, a la hora de, porque tengamos presente que este es un colectivo que mayormente sufrió la negación del derecho que reconoce en el artículo 19, que es el derecho a la vida independiente, ¿sí? Más todavía las personas con discapacidad psicosocial, mental o intelectual, ¿sí?, han vivido en los grandes centros asistenciales, manicomiales, ¿sí? Esto hay una, digamos, está muy documentado, Foucault lo documenta muy bien en sus 2 tomos de la historia de la locura, después acá en Argentina también lo ha documentado, ya me va a salir el autor, bueno, entonces, este colectivo, y esto lo dice, digamos, les diría que de la relatoría, lo dice en la mayoría de las relatorías, este grupo puntualmente viene sufriendo una discriminación en relación al ejercicio del derecho a poder elegir a dónde vivir, ¿no?, y cuál es el sistema de vida. Pero más todavía las mujeres con discapacidad. También se reconoce que históricamente se ha silenciado las voces de las mujeres con discapacidad. Que también a ellas, más que a los hombres, se les ha privado de la capacidad jurídica. Entonces, fíjense que en el inciso S del preámbulo dice, subrayamos la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad. Es el único tratado del sistema internacional y regional que en su texto establece la necesidad, acá subraya la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las actividades.
acá voy a pasar medio rápido. Yo traje, digamos, está en nuestra hoja de ruta de hoy hablar de la interseccionalidad. Yo no sé si esto ya lo han abordado, muy probablemente sí. Es un tema, digamos, que últimamente está en nuestra agenda, ¿sí? Y tiene que ver con esto que yo les decía hace un ratito de dejar de generalizar, ¿no? Es decir, decimos las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres negras, precisamente, en este caso, Kimberly Crenshaw, Bell Hooks y otras más, dijeron la experiencia de las mujeres racializadas, de las mujeres negras, como es nuestro caso, difiere a las, digamos, a las discriminaciones, a la opresión que han sufrido las mujeres u otros colectivos, por ejemplo, las mujeres blancas. Esta teoría de la interseccionalidad nace de las voces de estas feministas negras, que fíjense, yo acá le marqué en verde, pues dice Crenshaw, que es como el pilar de la interseccionalidad, habla de, en su texto más leído, de cartografiando los márgenes, y Bell Hooks habla de los márgenes al centro. ¿Por qué? Porque vienen a hablar de las mujeres de los márgenes, ¿sí? De las mujeres que no son las mujeres hegemónicas, si se quiere. Entonces, estas mujeres de los márgenes, que digamos, ellas marcan ahí la cuestión de la raza, la teoría de la interseccionalidad justamente se desarrolla en base a este marco, ¿no? Digamos, y ha sido y es muy útil para las mujeres con discapacidad. Pero volvemos, ¿no? Tenemos poco marco teórico elaborado en relación a las mujeres en situación de discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Crenshaw? ¿No? Bueno, lo que traemos es, esto tal cual no lo dice ella, pero es la de mentora de esta herramienta, si se quiere, tan utilizada en el último tiempo, incorporada por los diversos comités, ¿sí? La interseccionalidad hoy se lee en los documentos del sistema internacional, en los informes de las relatorías, en las observaciones generales de los comités, y ha permitido construir un edificio teórico y una nueva praxis que permite reconocer que las diferentes categorías sociales, categorías identitarias, como son la raza, como es el género, como es la clase social, como es la capacidad, se eslabonan, es como que en el mismo acto interactúan y generan una situación de discriminación más profunda, distinta. Por eso, en el último tiempo se la ha diferenciado de la discriminación múltiple, ¿sí? Viene de ahí, pero la discriminación interseccional tiene que ver con esto, ¿no? Cuando las diferentes categorías que, digamos, atraviesan esa persona, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que habla de que las categorías sociales nos ubican en el mapa social, ¿no? Ahí es donde negociamos identidad, dice, identidad, pertenencia o exclusión, ¿no? Entonces, ¿cómo justamente estas categorías sociales que interactúan varias a la misma vez y al mismo tiempo, nos ubican en un lugar de mayor, digamos, exclusión, de mayor opresión, como es en el caso de las mujeres con discapacidad, porque ahí tenemos que por un lado tenemos la categoría mujer, que ya sabemos históricamente, ¿no? Digamos, el rol de ciudadanas de segunda o menos todavía. Entonces tenemos también muchas veces la categoría de la discapacidad y muchas veces también se suma la raza y también se suma el factor socioeconómico, ¿sí? Entonces, ¿cómo estas múltiples categorías que interactúan nos ubican diferente en el mapa social? Sí, recién yo les decía, en el orden de la redistribución económica, claramente una persona en situación de discapacidad, más si es mujer, más si es una mujer ubicada geográficamente, digamos, en un ámbito rural, o una mujer, digamos, manicomializada, el derecho a la educación no le llega. El derecho a poder insertarse en el mercado laboral tampoco. Entonces, bueno, justamente de esto nos viene a hablar la interseccionalidad. Definida en la observación general 6 del comité, y a mí me importa destacar acá dos cuestiones. La interseccionalidad nos ubica, como dije, en el mapa social, pero nos da un lugar de privilegios o desventajas, ¿no? No siempre nos ubica en lugar de desventaja, aun cuando estamos en un lugar de desventaja, no nos inmoviliza, ¿sí? Pero tenemos que reconocer esa situación de desventaja.
digamos, y justamente en el segundo aspecto es plantear las estrategias de intervención que consideren esa intersección de diferentes categorías sociales, ¿no? Que es lo que recién yo les decía cuando pensamos en el tema de los apoyos. Pensar los apoyos, no se puede pensar los apoyos en forma neutra. Si cada persona en su diversidad requiere diferentes esquemas de apoyo, no puedo pensar el apoyo estandarizado. No lo puedo hacer en la medida que yo quiera trabajar verdaderamente para un cambio, ¿sí? Digamos, de paradigma, yo quiera aportar en mi labor al cambio de paradigma, pero que por otra parte nos obliga, porque nosotros lo tenemos en el bloque convencional y constitucional. El Estado argentino ratificó la Convención de Discapacidad, la jerarquizó. Entonces, es como decir, la perspectiva de género, ¿la puedo tener o no? No, hoy es una obligación para cualquier funcionario del Estado argentino. Bueno, la perspectiva de discapacidad, exactamente de la misma manera. Acá traje 3, pero bueno, la condición sexogenérica, la discapacidad, la pobreza, incorporar la perspectiva de género, incorporar la perspectiva de discapacidad, ¿no? Hace al acceso a la justicia. El acceso a la justicia no puede ser neutro, ¿sí? Tiene que mirar las condiciones personales del sujeto, de la sujeta, de la persona, ¿sí? Entonces, bueno, justamente acá avanzo un poquito para no detenerme, pero quiero, después de decir que esta perspectiva, esta mirada básicamente, esta mirada de la persona, esta persona intersectada por diferentes categorías sociales, digamos, bueno, nos tiene que llamar la atención, a mi criterio, mínimamente, por eso tenemos poco tiempo, en 2 aspectos. Por un lado, pensar el tema de los estereotipos, que es como el legado del modelo médico. El modelo médico nos dejó abundante cantidad de estereotipos en relación a las personas con discapacidad, en relación a las mujeres, claramente, también. No es del modelo médico el de las mujeres, pero bueno, sí de las mujeres en situación de discapacidad. Y acá, bueno, Sigmund Bauman, ¿no? Él dice, en general tendemos todos a pensar a partir del sentido común, ¿no? Y el sentido común, dice, nos quita una perspectiva crítica, ¿no? Nos impide, ¿no? Mirar un poco más allá, porque el sentido común está plagado de estereotipos, ¿no? Es decir, y son caricaturas tendenciosas, dice, sobre lo que la otra persona, que es diferente a mí, debe hacer o no hacer. Cusack hablan de un guión de identidades, ¿no? Que el estereotipo nos habla del mundo antes que lo veamos, bueno. Lo que sí es cierto es que la convención, tanto CEDAW en el artículo 5 y el artículo 8 de la Convención de Discapacidad, hablan de los estereotipos, ¿no? Y acá concretamente la Convención de Discapacidad habla de que luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas. Lo dice expresamente, luchar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas. ¿Y qué dice la Corte, ¿no? La voz de la Corte, tan importante de nuestro sistema, digamos, regional de derechos humanos. Bueno, la Corte, a partir de Campo Algodonero, viene, digamos, construyendo un fuerte marco, digamos, teórico en relación a los estereotipos, y los estereotipos en el sistema de justicia. Esto seguramente lo han visto en alguna otra capacitación. Yo simplemente traigo acá Campo Algodonero, que ustedes saben que es como, digamos, ahí abre la línea la Corte, ¿no? De incluir la perspectiva de género, y dice, las capacitaciones deben generar que todos los funcionarios reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas, ¿no? Ideas y valoraciones estereotipadas. La mujer en el ámbito privado, la mujer a cargo de la crianza, la mujer es, digamos, nutriente, la mujer para otros, como dice Lagarde, la mujer, bueno, estos roles, estas funciones, estos estereotipos son los que la Corte Interamericana nos dice que las capacitaciones tenemos que reconocer cómo afectan, ¿no? Y después avanza y dice que son directamente incompatibles con el sistema de derechos humanos. Entonces, en Artavia Murillo habla de los estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, y esto también es como a entender lo que difícil que es de construir estos estereotipos, ¿no? Que consciente o inconscientemente están en las bases de nuestras prácticas.
Y conscientes no solo están en el acto, digamos, de resolver, están en nuestra audiencia. Cuando muchas veces yo me pasa que estamos con una persona en situación de discapacidad y les hablan de forma niñada. Ay, contame cómo estás y por qué, ¿no? Digo, entonces son conscientes o inconscientes e invaden nuestras prácticas. También lo habla en Guzmán Albarracín, bueno, no lo voy a decir en todos, en Ramírez Escobar es el fallo de adopción, condena el Estado de Guatemala, habla de los estereotipos de género, pero también habla de los estereotipos patriarcales, ¿sí? Porque, digamos, en ese momento se declara la adoptabilidad, la situación de adoptabilidad de los hermanos Ramírez Escobar, a la madre, digamos, no la consideran idónea en base a estereotipos de género, una madre que trabaja, que está muchas horas fuera de su casa, ¿no? Y al hombre, porque no lo creen capaz, ¿no? Al estereotipo machista, dice, sobre el rol de padre, donde le asignan nulo valor al afecto y al cuidado. Es decir, lo descartan de plano, ¿sí? Lo descartan de plano porque hay un estereotipo machista, como es el que estuvo también en nuestro caso de Fornerón, de alguna manera, si bien la Corte no habla del estereotipo machista en Fornerón, la declaración de adoptabilidad de su hija tiene que ver, ¿no?, con esta familia monoparental, un hombre no considerado idóneo, un modelo familiar no considerado apto. Y por último, en el último caso, que es este caso de Manuela, que es el caso, digamos, donde se condena el Estado de Salvador por el aborto, acá también dice que la creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género. O sea, la Corte, así como fue construyendo toda la doctrina del control de convencionalidad, y uno iba leyendo sentencias, ¿no?, cómo iba ampliando, ¿no?, el concepto de control, bueno, acá ocurre lo mismo, ¿no? En relación lo que dijo en Campo Algodonero, lo viene ampliando la Corte, reafirma en todos sus últimos fallos que los estereotipos son contrarios a los derechos humanos. ¿Y por qué son contrarios? Dicen, fíjense, la utilización es alarmante por parte de las autoridades estatales y hay que adoptar medidas inmediatas. ¿Por qué? Porque en la medida que yo, en el caso que hoy nos convoca, pienso a la mujer en situación de discapacidad como una mujer no apta para la maternidad, esa mujer no puede ejercer el derecho. Y esto yo en mi práctica judicial lo veo a diario, ¿sí? Hay ya una presunción en contra, ¿no? Y nunca logramos acreditar la idoneidad en el ejercicio de esa función de cuidado. Entonces, no digo que en todos los casos, pero en la gran mayoría uno lo advierte. El otro día, en una reunión, yo, como apoyo de una mujer en situación de discapacidad mental, me reúno vía Zoom con el equipo, y el psicólogo me dice, ella es una psicótica. Modelo médico puro, pero modelo médico puro. O sea, él lo que me quiso decir es, con ese diagnóstico punto y final no hay nada que discutir. Y digo, ya ni siquiera nos podemos abrir paso a pensar un modelo de apoyos. A pensarlo directamente. Ni hablar a tratar de organizarlo, a tratar de diseñarlo, ¿no? Y yo vi que la verdad es que fue todo lo que, siempre digo que en general en las mujeres en situación de discapacidad, todo va en la lista del debe, nada va en el haber. Y esto tiene que ver con los estereotipos. Y acá hay una gran cuestión, porque si la mujer, digamos, bajo la cultura patriarcal, nace para ser madre, ¿sí? Ese es el rol y su misión en la vida, digamos, salvo que sea una mujer en situación de discapacidad. ¿Sí? Porque acá la mujer en situación de discapacidad, vuelvo a decirle, por eso claramente, ahora lo vamos a ver, el artículo 23 lo menciona, ¿no? Ahora voy ahí. Y el segundo punto que quiero marcar, una es el estereotipo, y también el estereotipo marcado, ¿no? Digamos, estos estereotipos negativos, estos estereotipos nocivos, ¿sí? Nocivos en cuanto me impiden el ejercicio de derechos, con la experiencia subjetiva, con la construcción de la propia subjetividad de la mujer, ¿no? Y acá a mí me gusta mucho el concepto de opresión interiorizada, ¿sí? Hay un concepto de Lagarde, de Marcela Lagarde, que también habla de la impotencia aprendida,
Que claro, justamente, si toda nuestra, digamos, educación, nuestra formación, en el caso de mujer con discapacidad, tiene que ver con una persona que no es reconocida como sujeto social, que no es reconocida en su, digamos, en su valor, en su palabra, bueno, también ellas van incorporando digamos, estos mensajes, y muchas veces adoptan esta posición de opresión interiorizada, ¿no? Y otro punto que a mí me interesa muchísimo marcar es lo que Fricker menciona como la injusticia testimonial. Y es cierto, digamos, la injusticia testimonial es cuando justamente es una injusticia jurídica, ¿no? Digamos, puede constituir una injusticia jurídica, pero cuando el oyente, ¿no?, le otorga a las palabras del hablante un grado de credibilidad disminuido. Y esto en la discapacidad lo vemos permanentemente. Si bien el código se ha esforzado enormemente para incorporar en varias normas, ¿no?, la obligación de la escucha, de la intervención de la persona en el proceso, antes de tomar cualquier decisión, está en el 35, en el 31, bueno, en el 38, en el cual. Pero la realidad es que muchas veces, digamos, ni hablar de quienes prescinden de la toma de contacto, por más que dice que es personal con el magistrado o la magistrada, ni hablar de quienes prescinden, pero aún cuando se los escucha, el punto es, digamos, hasta qué punto verdaderamente queremos escuchar a esa persona, o cumplimos con la formalidad, hasta qué punto realmente nos interesa su voz, su opinión, conocer sus deseos, conocer su voluntad, conocer sus preferencias, con quiénes verdaderamente se apoyan en la vida para tomar decisiones, a quiénes quiere que designemos. Entonces a mí, y vuelvo, ¿no?, a las dimensiones de la igualdad sustantiva cuando hablaba de la dimensión de reconocimiento, ¿no?, que tiene que ver justamente una de las consecuencias con esta injusticia testimonial de la cual desarrolla bajo el concepto de injusticia epistémica Nancy Fricker. Fíjense que el comité reconoce que son las mujeres, ¿no?, dentro de las medidas del 6, titulares de diferenciados derechos, y que hay que ofrecer vías para que se escuche su voz y ejerzan su capacidad de agencia, reforzando su autoestima y aumentando su poder para tomar decisiones en las esferas que afectan su vida, ¿no? Ofrecer vías para que se escuche, que se ejerza su voz y su capacidad de agencia, reforzar la autoestima, ¿no? Entonces, esto lo dice la observación. Entonces acá vuelvo, ¿no?, para terminar esto, vuelvo casi hasta el inicio, cuando yo les planteaba que la convención se adopta, ¿no?, con una amplia participación de las personas con discapacidad, que lo hacen bajo el lema nada de nosotros y nosotros. Yo creo que este lema es como el tercer ejercicio para hacer, hay que traerlo permanentemente a nosotros, nosotras, cuando estamos trabajando, y pensarnos en cuánto, ¿no?, la toma de decisiones que tenemos que hacer, la hacemos verdaderamente con la escucha, pero con una escucha no actuada, ¿no?, digamos. Y ahí, en general, viene el estereotipo, yo digo, ¿no?, digamos, del que no puede hablar, del que no puede expresar, de la persona que estuvo institucionalizada 40 años y que quedó, como dice Sells, las vidas arrasadas, ¿no? Pero esto no da cuenta de todas las personas en situación de discapacidad. Ejercicio de la maternidad, acá muy rápido, ¿no?, la interacción de 3 bloques normativos mínimo, como mínimo, ¿no?, porque siempre están los pactos, siempre está la Convención Americana, pero Convención de los Derechos del Niño, Convención de CEDAW, Convención de Discapacidad, estos tratados, el código, ¿no?, las leyes específicas, la ley de violencia de género, la ley de parto respetado, tenemos la ley de promoción y protección de derechos de la infancia a nivel nacional y provincial, ¿no? Estos son el marco normativo. Y acá dos cuestiones: maternidad en la vida independiente, maternidad institucionalizada. Maternidad en la vida independiente, como dije hoy, tenemos un artículo específico, que es el artículo 19 de la Convención, donde habla del derecho a la vida independiente y de a ser integrados en la sociedad, justamente reconociendo la Convención que, como dije, este grupo ha sido mayormente vulnerado, este derecho ha sido, digamos, mayormente negado. Y una convención que incorpora un artículo 23, que habla del respeto
del hogar y de la familia, ¿no? El respeto del hogar y de la familia. Entonces dice que las dos partes van a tomar medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación de las personas en situación de discapacidad en todas las cuestiones relativas al matrimonio, a la familia, a la paternidad, a las relaciones personales, lograr que estén en igualdad de condiciones con las demás, ¿no? Van a prestar asistencia apropiada para el desempeño de la responsabilidad de crianza. Esto lo dice textual. Asistencia apropiada, ¿no? Y que los estados no pueden separar a los niños de sus familias, ni por la discapacidad de esos niños o adolescentes, ni por la discapacidad de sus progenitores, de uno o de ambos progenitores. Lo dice expresamente. Como dije, acá interaccionan los bloques normativos. Entonces, también encontramos reflejo del 23, de alguna manera, en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando en el 7 y en el 9 nos dice que los niños deben conocer a sus padres, ser cuidados por ellos, no ser separados en contra de su voluntad, salvo que lo determine una autoridad competente, siempre que... Pero los supuestos de separación siempre son los 9 y 19, son supuestos excepcionales de separación, ¿sí? Son causas graves, abuso, maltrato. Esos son los, digamos, en términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, los motivos que me habilitan a adoptar la medida extrema que es la separación. Pero nunca puede ser la situación de discapacidad, vuelvo, ¿no? Ni de los hijos, ni de los progenitores. Estereotipos con la maternidad, y acá me voy como más finito todavía. ¿Qué es lo que nos dice es un informe de la relatoría? Que los estereotipos nocivos de género y discapacidad se basan en basados en conceptos como la incapacidad o la inhabilidad. Acuérdense del Código Civil antes del 2015, el concepto de incapacidad o inhabilitación, pueden dar lugar a que las madres con discapacidad sufran discriminación jurídica, motivo por el cual estas mujeres están excesivamente representadas en los procesos de protección del menor, excesivamente representadas. Digo, si nosotros hiciéramos una investigación de campo, muy probablemente, y analizáramos la jurisprudencia en materia de adopción, nos vamos a encontrar, digamos, cuántas de esas mujeres en situación de discapacidad son las madres de esos niños que ingresan luego al sistema adoptivo. Están excesivamente representadas en los procesos de protección. Pierden de manera desproporcionada el contacto y la custodia de sus hijos. Esta es otra cuestión que lo vemos en los procesos de adopción. Es decir, cuando la progenitora es una mujer en situación de discapacidad, en general nos queda habilitado el régimen comunicacional. Pero aún así, si uno continúa, digamos, mirando esos procesos en el tiempo, ve que, no en todos los casos, pero muchas veces, pierden sí, también esta posibilidad. Y son objetos de procedimiento de adopción y colocados en una institución, ¿no? Sobre este tema, a nivel nacional, ha escrito mucho Juan Seda, ha escrito otras autoras, bueno, en el tratado de Agustina Palacios, Silvia Fernández, Graciela Iglesias, se trata el tema de la discapacidad, de las mujeres en situación de discapacidad, del ejercicio de la función materna. Sofía Cecín, que también les dejo después un trabajo, bueno, ¿no? Esto, hay datos empíricos que nos dan cuenta de que realmente esto es así. De hecho, yo estoy trabajando en mi tesis de maestría este tema, y bueno, es un tema que acá donde vemos claramente la interseccionalidad, ¿no? Es decir, las desventajas de esas mujeres atravesadas por varias categorías y cómo van quedando al margen en este caso, del ejercicio de la función de crianza, e incluso muchas veces de la comunicación. El comité a la Argentina en el 2012 le transmitió su preocupación por la falta de reconocimiento del derecho a formar una familia de algunas personas con discapacidad, especialmente aquellas insanas o inhabilitadas, y le pide al Estado que modifique el Código Civil y que le ofrezca apoyos necesarios para el ejercicio, ¿no? de la maternidad o la paternidad por parte de personas con discapacidad. Me interesa traer estas voces porque justamente digo, nos da cuenta de cómo el
diferentes órganos, ¿no? Convencionales o no convencionales en el sistema internacional, marcan el mismo camino, ¿no? Digamos, marcan el mismo camino, en muchos documentos. Acá, simplemente para repensar, ¿no? El concepto de maternidad, digamos, unipersonal, si se quiere. A mí me gusta mucho Marcela Lagarde, una socióloga mexicana que escribió, entre muchas otras obras, Los cautiverios de las mujeres, ¿no? Ella dice que la maternidad muchas veces es colectiva, ¿sí? La madre tiene ayudas para cubrir las necesidades requeridas para la vida de los otros, cada individuo a lo largo de la vida es atendido, cuidado maternalmente de manera sucesiva y en ocasiones simultáneas. En efecto, en general, se nace de una madre, de una progenitora, pero madres hay muchas, ¿no? Y entonces empieza ella después, en ese capítulo, a trabajar sobre las funciones maternas que ejercen otras, muchas veces remuneradas o no remuneradas, digo, para poder pensar en sistemas de apoyos más acordes a la situación de algunas mujeres en situación de discapacidad. Acá el mensaje de Corte de Nación, en el caso IJM del 2006, con un dictamen de la Procuración, donde la Corte en su resolución se remite, un dictamen sumamente valioso, coincidente, concordante con estos estándares que marcábamos recién, ¿sí? La Cámara de Apelaciones decreta, digamos, confirma la resolución que había decretado el estado de adoptabilidad, de abandono moral y material, ¿se acuerdan esto? Bueno, antes del código, y deja salvo la posibilidad de mantener contacto. La mujer con la defensora va con recurso extraordinario, y finalmente se revoca esa resolución, y dice que la existencia de necesidades de estímulo y de contención no constituyen por sí un argumento válido para despojar a una persona con retraso madurativo de la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos. Antes bien, es la presencia de esas necesidades la que impele al sistema de los derechos humanos que la autoridad pública, ¿no? Adopte medidas tendientes a incorporar un sistema de apoyos y de asistencia. Y habla de 3 estándares rectores de singular peso: los apoyos para incrementar el nivel de autonomía en la vida independiente, la adaptación de los servicios a las necesidades específicas de cada individuo, y el derecho a soportes especiales. Voy con toda velocidad, me hubiese gustado por ahí tener más tiempo para contarles mis experiencias de apoyo en el ejercicio de la maternidad. Estoy convencida de que es, digamos, una herramienta sumamente valiosa la que trae la Convención, una herramienta que es como un traje a medida, como dijo esa primera sentencia española de Encarna Roca Trías, ¿no? Que nos permite mirar a la persona justamente, poner a la persona en el centro, en este caso una mujer en situación de discapacidad, y poder pensar ese sistema de apoyo para poder ejercer la función materna, y también como primera medida despojarnos de los estándares, de los estereotipos que tenemos en relación al ejercicio de la maternidad, porque claramente todas las mujeres quedamos lejos de esos estándares, de esas, ¿no? Pero muchas veces las mujeres con discapacidad más aún, ¿sí? Pero como digo, trabajo en función de apoyo, trabajo como apoyo en el ejercicio de la maternidad. No soy la única, armamos grupos de WhatsApp, incluimos al psicólogo muchas veces, incluimos algún taller de crianza, incluimos algún centro de estimulación, ¿no? Digamos, armamos equipos de apoyo que a la par son equipos de apoyo para la persona en discapacidad, pero también apoyos para los profesionales que trabajamos con esta mirada, con esta modalidad, ¿sí? Y no nos ponemos como en primera medida, ¿no? la separación. Y acá, ¿no? En la interacción, digo, las medidas de abrigo son subsidiarias, lo dice las medidas de abrigo en el ámbito provincial, las de protección excepcional en el ámbito nacional, son subsidiarias. Están las medidas de protección integral antes. ¿Y cuánto de estas medidas de protección integral fueron pedidas, ¿no? ¿Cuánto fueron requeridas a los organismos de infancias y adolescencias? ¿Y cuántas implementadas, ¿no? Entonces, acá, digo, también habla las leyes de protección de infancias, hablan de los apoyos para que permanezcan conviviendo con el grupo, apoyo y seguimiento temporario
orientación, apoyo y seguimiento al niño, niña o a la familia. Habla de los apoyos económicos, ¿no? Entonces, digo, para abrir el panorama un poco en sintonía con ese informe de relatoría, ¿no? El apoyo es un concepto básicamente que nutre a todo el sistema y no necesariamente a la discapacidad. La relatora especial, que se deben eliminar las barreras que interfieren en las mujeres en el acceso a los arreglos de apoyo, a la asistencia que deben para desempeñar funciones de cuidado, ¿no? Y sobre el final, mujeres alojadas en establecimientos de salud mental. Nosotros tenemos todavía, digamos, pendiente cumplir, se avanza muchísimo en cerrar estos hospitales, los grandes manicomios monovalentes que todavía tenemos, y que vuelvo a decir, el Comité de la Tortura, el Comité de Discapacidad, el Comité de Salud, son absolutamente, digamos, claros en relación a como, digamos, que son medidas de privación de la libertad. Y acá la relatora dice en este informe del 2017 que fue informada de que las mujeres con discapacidad social se enfrentaban a importantes obstáculos para acceder a la justicia, como práctica generalizada de internamiento por tiempo indeterminado en establecimientos psiquiátricos públicos o privados, que les impide mantener relaciones con otras personas, que restringe el acceso a mecanismos de denuncias, que esta práctica prevalente a restringir la capacidad jurídica, bueno, si uno restringe la capacidad jurídica de la mujer, la restringe con representación claramente, el ejercicio, digamos, por ella de derechos, incluso la denuncia de violencia que tanto nos preocupa, quedan obturadas, ¿no? Entonces, bueno, acá la relatora justamente marca estos obstáculos que se agravan en contextos de encierro, y un documento sumamente valioso, importante, que visibiliza esta cuestión, es una resolución 3 del órgano de revisión de salud mental de Nación, que dirige la doctora Graciela Iglesias, donde habla del derecho al maternaje de las mujeres y otras personas gestantes en contextos con discapacidad mental internadas en establecimientos de salud mental. En este documento habla de la opresión, la opresión interiorizada, ¿no? Esto que ya habíamos dicho, la identificación con el rótulo, muchas veces se manifiestan en forma pasiva, restringida. Se debe erradicar el rótulo y las prácticas hacia la mujer y cuerpos gestantes como el estigma de la imposibilidad del ejercicio. Es decir, esto que como nos viene, ¿no? Como en primera medida, ¿no? No van a poder. Y el diagnóstico, ¿no? Ahí vuelve el diagnóstico como una mirada totalizante, ¿no? Como el diagnóstico captura a la persona, como el diagnóstico le cierra las puertas muchas veces al ejercicio de este y muchos otros derechos, ¿no? Es decir, como me dijeron a mí, es psicótica. ¿Qué nos dice esta resolución que suscribe la doctora Iglesias como directora del órgano? Bueno, que las mujeres con discapacidad están internadas en establecimientos de salud sean atendidas de manera inmediata en hospitales generales a partir del conocimiento del embarazo en un pie de igualdad con las otras mujeres, o que se promueva su internación domiciliaria, que se le dé conocimiento al órgano de revisión nacional y local para que puedan supervisar el proceso de internación o atención y establecer criterios menos restrictivos, ¿sí? Que los órganos de revisión deben articular con la Secretaría de Salud y con las secretarías locales, es decir, con el sistema de promoción y protección de la infancia. También le da intervención, ¿no? Acá a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Desarrollo, a Obras Públicas, Vivienda, es decir, acá de alguna manera incorpora lo que son los factores subyacentes de la salud, ¿no? La salud no entendida solo como la atención médica, ¿no? Sino como el concepto que justamente nos da el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde la salud también, digamos, el concepto del derecho a la salud incluye los factores determinantes, en este caso, acá se lee en esta intervención que le da. Y bueno, por último, dice que, ahí no alcanzo a leer, pero bueno.
se debe reconocer este derecho al ejercicio de la responsabilidad parental, aún incluso en los casos que se encuentren en establecimientos de atención a la salud mental. La Suprema Corte de la Provincia, en la resolución 95 del año 2020, pone en conocimiento justamente de esta resolución del órgano de revisión, este documento que se titula Derechos Sexuales y Reproductivos, el derecho al maternaje de las mujeres y personas gestantes en situación de discapacidad mental alojadas en establecimientos de salud mental, a los fueros civil y comercial, de familia, contencioso administrativo, penal, a las secretarías actuarias del tribunal, a las cámaras de apelación, ¿sí? Le da intervención a las asesorías periciales para que informen si tienen algún protocolo, qué intervención tienen, o sea, les está pidiendo a las asesorías periciales que tengan en consideración este informe del órgano de revisión y los invita a que presenten propuestas para confeccionar un protocolo. Por último, dos cuestiones. Acá hay un trabajo muy interesante que está en la documentación que acompaño, que efectúa Sofía Incesín Letieri. Sofía trabaja sobre las madres anónimas, ¿sí? El ejercicio de la maternidad de mujeres internadas en manicomios. Ella reconoce la dificultad dada en el orden de la discapacidad, ¿no? Y del diagnóstico, digamos, de pensar a estas mujeres madres, aún cuando no están en establecimientos asistenciales y cuanto más aún cuando están en establecimientos asistenciales, en contextos de encierro. Y otro trabajo, que esto lo pueden descargar en internet, que es de Custet Chambí, que es su tesis de maestría en Flaxo, ¿sí? Que habla de la discapacidad, capacidad jurídica y maternidad, y ella lo titula La irrupción de las nuevas sujetas procesales como disruptivas de las prácticas forenses, vamos juntas a la par, es decir, cómo el sistema de defensa oficial o de defensor particular, es un elemento fundamental en el ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres con discapacidad. Esto lo ato básicamente a la dimensión del reconocimiento. Son, como dijimos, digamos, sujetas no reconocidas, no valoradas, no escuchadas. Entonces la defensa siempre, de todos los casos, una garantía del debido proceso, pero puntualmente en estos procesos judiciales es una herramienta fundamental para que puedan, por lo menos, acceder a un juicio, digamos, lo más despojado de los estereotipos, ¿sí? Donde puedan ser oídas, donde puedan tener la posibilidad de contar con una red, con un sistema de apoyo para poder ejercer la responsabilidad parental, la función de crianza. Y bueno, por último, acá traigo a Rita Segato. Ella dice que los grandes avances en el sistema internacional están dados en la lista de nombres, y los grandes avances de los derechos humanos se han dado en el campo de los nombres, ¿no? Es decir, las convenciones de mujeres, la de discapacidad, la de infancia. Esto es la lista de nombres del sufrimiento humano en el descubrimiento y la formulación de nombres para aquello que no debía estar ahí. Básicamente lo que creo es que no tenemos excusas, tenemos un cuerpo normativo, un corpus juris normativo sumamente fuerte, que, digamos, tenemos todas las herramientas legales para poder, en nuestro ejercicio profesional, poder trabajar con esta perspectiva, ¿no? Así que bueno, quedo abierta a las preguntas. Fui muy rápido, me excedí el tiempo, pero bueno, empecé un poquito más tarde y... ¿Se me escucha? Un costo bastante Escuchamos, sí. Bueno, quedo abierta a preguntas. Acá estamos. Bueno, está abierto el chat, también está abierta la posibilidad de que quienes quieran preguntar algo lo hagan oralmente. No sé si alguien tiene algo que quiera comentar. Sé que también está Eugenia por acá para algunas aclaraciones de lo que sería el cierre del curso, pero bueno, para hacerlo de manera ordenada y en relación a la exposición de Lorena de hoy, no sé si alguien tiene algo que quiera comentar.
Veo felicitaciones y agradecimientos por ahora, Lorena. Bueno, Por un momento te no, perdimos, no te escuchábamos, pero creo que lo salvamos a tiempo. bueno, no, gracias ahí los que, bueno, gracias por quedarse, los que han podido quedarse, porque lógicamente todos tienen otras actividades. Es un tema sumamente interesante, poco transitado, por eso la verdad es que me encanta que Marisa lo haya incorporado, ¿no? en este seminario. Da para mucho más, pero bueno, por lo menos hacer un repaso de lo más importante. Acá bueno, tenemos algunas intervenciones en el chat. Tomás dice si se podrá hacer una distinción severa entre discapacidad y salud mental. No sé si, Lorena, vos estás viendo. Okay. Sí. A ver, sí, ahí la distinción somera, a ver, es complejo, ¿no? La salud mental, a ver, encuentra recepción en la Convención cuando habla de la discapacidad mental, ¿sí? Pero la salud mental no necesariamente importa discapacidad, sería, ¿no? Todos podemos ser usuarios de los servicios de salud mental. Acá tenemos como mucho que si les interesa o me piden a través de los organizadores, yo les puedo aportar material. Básicamente el concepto de salud como un concepto de salud integral, como lo plantea la relatoría, ¿no? Eliminar esta falsa dicotomía de salud física y mental. Pero bueno, lo cierto es que la discapacidad es el encuentro con la barrera, ¿no? Y la salud mental de alguna manera se encuentra ahí en ese texto, ¿no? Pero hay todo un otro corpus, ¿no? Que no lo encontramos en la discapacidad. La Convención nos da las líneas generales, ¿no? Pero, como decíamos, para una diversidad, para las personas en situación de discapacidad física, para las personas con discapacidad sensorial, no es un cuerpo normativo específico, ¿sí? Para aquellas que tienen, si se quiere, algún diagnóstico en el campo de la salud mental. No sé si te respondo, es un tema complejo. Encontramos un poco de ahí, pero lo excede. No necesariamente un diagnóstico importa una discapacidad en el ámbito de la salud mental. Bueno, ¿nadie más tiene? Hola, ¿qué tal? Yo soy Eugenia, del Instituto de Estudios Judiciales. Mucho gusto, me da un poco de vergüenza la cámara, por eso quiero siempre medio callada. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta para hacer, algún aporte? Acá, Eugenia Araceli dice, cuando habló de dimensión redistributiva, justo empezó a hablar las prácticas como curadora y se cortó y se tildó. Sí, soy yo. Quería, si podía, si tenía tiempo, de explicar un poquito eso que me interesa desde la práctica, lo que estaba contando. Claro, sí, brevemente, yo lo que pienso es lo siguiente, yo siempre digo que yo me niego que el proceso, y esto tiene que ver también con la concepción de justicia, ¿no? Yo me niego que el proceso judicial sea solo en términos de restricción de la capacidad jurídica para a veces actos que la persona no da cuenta ni siquiera de su realidad, ¿no? Yo decía, si a mí como curador oficial, o sea, uno de los requisitos para la designación es que la persona no cuente con recursos económicos o cuenta con recursos económicos escasos, si se quiere, ¿no? Entonces muchas veces vemos que la sentencia lo primero que hace es restringir los actos dispositivos, y a veces ni siquiera hay un bien. Pero no dirigimos la mirada, ¿no? Justamente a la dimensión redistributiva. ¿Cuál es la situación socioeconómica de esa persona? ¿Cuáles son los apoyos que puede necesitar la persona? Justamente los apoyos económicos, ¿no? Cómo muchas veces de ese proceso podemos dinamizar este aspecto. Muchas veces con su inclusión previsional, muchas veces con una inclusión
una asignación, muchas veces requiriendo a los órganos municipales, ¿entienden? Un subsidio, bueno, entonces, como fundamento, ¿no? Tenemos observación general 6, que habla de la dimensión de la redistribución, que habla de la igualdad sustantiva, tenemos el 75, inciso 23, ¿sí? Es decir, no pensarlo solo en términos de restricción en la toma de decisiones, ¿sí? Me parece que justamente acá hay que, digamos, poder mirar estas 4 dimensiones, o 5 creo que son, que los plantea el comité. Y una es la cuestión socioeconómica. Hay un fallo de la Corte de Nación, que es cuando fue a pedir la exhibición del impuesto para los automotores, se lo denegaron en la FIP, creo que era porque su familia gozaba de una buena posición económica. Y la Corte de Nación dijo que no, la situación económica de la persona en situación de discapacidad no se medía en relación al grupo familiar, o sea, se mide en relación a esa propia, a la persona, ¿no? Entonces ya ahí tenemos como ir, digamos, armando una argumentación, porque digo, si no, nos vamos a quedar, como diríamos, con el viejo paradigma y nuevas palabras. No sé. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más? Perdón, una preguntita. Ahí con respecto, mi nombre es Claudia, también no tengo la cámara, pero porque no me funciona. Esto que justo decías vos de Corte de Nación, ¿no? Que querían eximir para el impuesto del automotor. Eso se hizo, Sí. es decir, él fue, la persona habrá ido con su familia y se lo denegaron administrativamente. ¿Qué fue? ¿Por un amparo eso? No por amparo, viste que vos tenés una exención impositiva, ¿sí? Las personas con discapacidad para la adquisición de automotores. Sí. ¿Sí? Pero te hacen una evaluación de tu capacidad económica. Entonces, está bien, sí. Cuando hacen la evaluación de la capacidad económica, el informe social da cuenta de que es una familia con recursos económicos suficientes, y entonces le deniegan, ¿sí? Y ahí sí, digamos, llegan a la Corte de Nación. Perfecto. Claro, sí. claro, se lo denegaron en primera instancia, cuando pidió la autorización para comprar el auto. Exacto. Se lo deniegan en sede administrativa. Se lo deniegan en sede administrativa, y ellos lo llevan a instancias judiciales. Hasta la Corte de Nación, sí. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cuestión de contenidos? ¿Alguna consulta a nivel operativo? ¿Están todos matriculados, todos y todas matriculadas en el campus? Como para poder, en el campus van a encontrar todos los materiales que fuimos pasando hasta ahora, agregamos también los PowerPoint, y en breve vamos a estar agregando también, por si quieren repasar, la filmación de los encuentros que ya tuvimos, inclusive de este también. Esto va a ser lo de las filmaciones, los materiales ya están, y las filmaciones va a ser en estos días, que terminemos la edición y lo vamos subiendo. A partir de la semana que viene, del lunes al viernes, va a estar habilitado el cuestionario final para que puedan rendir, y listo, ya descargan de ahí directamente el certificado también. ¿Sí? Eugenia, te quisiera hacer una pregunta. Mi nombre es Viviana. Yo ingresé al campus con un antiguo usuario que tenía y no me figura este curso como que lo estoy haciendo en mi historial. ¿Cómo es tu Mi nombre es Viviana con B corta, ¿sí? Y Babio, B larga A, B larga I O. Larga A, B larga I O, Babio. Sí. A ver. No ingresé nuevamente, pero bueno, disculpen que utilizo este espacio para esta consulta. No, igual si ya están las cuestiones de contenido, si quieren la despedimos a Lorena para no retenerla, y nos quedamos
los que Pobre necesiten que operacionalicemos esto, ya lo dejamos en marcha si quieren. ¿Les parece que hagamos así? Sí, gracias, Lorena, gracias. Bueno, Lorena, te agradecemos muchísimo la participación. por favor. Gracias, Lorena. Nos vemos la próxima. Necesitamos Bueno, más muchas gente, gracias. necesitamos más gente como vos, Lorena, ¿eh? Gracias, no sé. No. Sí, Bueno. por mi departamento judicial, que no importa de dónde, no hay mucha gente así como vos.